Queridos hermanos y amigos en la fe, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Nos volvemos a reencontrar aquí en Redil FM, Camino de Fe, una página donde compartimos alabanzas, meditaciones y también prédicas con el mensaje de la sana doctrina de diferentes siervos de Dios para llevarle a ustedes, los nuevos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra meta es alcanzar a los nuevos, a los que no conocen a Cristo, y acompañar a los que recién están comenzando, y también acompañar a aquellos que les cuesta entender un poco la palabra, como a todos nos cuesta, pero con la ayuda del bendito Espíritu Santo, meditamos en forma muy sencilla, versículo por versículo, para extraer de cada versículo, de cada palabra, las ricas perlas que Dios nos ha dejado en la Biblia. Antes de comenzar me presento un poco para que la gente me conozca. Soy de Uruguay, mi nombre es Carlos, con 64 años, jubilado, casado con hijos y nietos, trabajamos 40 años en las radios y desde el 2008 estamos con esta página de Redil FM. Hemos nacido en Jesucristo por su misericordia y su gracia. Y hemos nacido en una iglesia evangélica pentecostal de las Asambleas de Dios, donde el pastor está descansando con el Señor. Pero gracias a la bondad de Dios que Dios ha colocado en nuestro caminar, hermanos que nos han estado ayudando y apoyando en los momentos más difíciles de nuestra vida. El Señor ha estado a nuestro lado siempre y ha enviado gente que nos da una mano espiritualmente para que podamos mantenernos firmes siempre en el Señor. La semana pasada estuvo meditando, hace más o menos 10 días, el capítulo 1 de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y también estuvimos recordando la Pascua a los judíos, donde en una de esas Pascuas el Señor entregó su vida para salvarnos. Él pagó nuestra deuda por el pecado en aquella cruz. Él vino a rescatarnos de la esclavitud de Satanás, del pecado, de la muerte eterna, y Él compró nuestras almas en aquella cruz, y luego que terminó su obra allí fue al centro de la tierra a buscar a los suyos que estaban esperando por Él, desde Abel hasta aquel ladrón que suplicó misericordia al Señor. Recuerdan que Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es un jardín, el paraíso es un lugar de descanso. Y los que estaban allí, que partieron en fe esperando al Mesías, estaban descansando en aquel lugar. El Señor lo confirma cuando habla del rico y Lázaro en Lucas 16. Dice que Lázaro estaba siendo consolado, estaba descansando, porque este hombre había sufrido en la tierra, en su vida, había pasado necesidades, pero seguramente es un hombre de fe, y Dios le estaba recompensando tanto sufrimiento en ese descanso hasta que Él viniera a buscarlos y a llevárselo al cielo, porque nadie podía entrar al cielo por causa del pecado. Hasta que Cristo no viniera y no abriera la puerta del cielo, entonces allí, cuando el Señor resucitó, se llevó a aquellos que estaban esperando por Él a su presencia. Y hoy los creyentes que morimos en Cristo vamos derecho a la presencia del Señor, a descansar y a esperar un cuerpo resucitado, un cuerpo nuevo que vamos a tener cuando el Señor nos resucite. Y dice Pedro que también fue allí, al centro de la tierra, a un lugar de tormento, donde estaban los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en otro tiempo, en el tiempo de Noé, a predicarles. Y no podemos saber lo que el Señor les predicó, pero sabemos que el que está allí ya no puede salir. Solo el Señor sabe. Y seguramente Él fue a dar testimonio de que las promesas de que el Salvador del mundo iba a venir, y vino. Y el Señor fue a dar testimonio de que la palabra de Dios se había cumplido. Cuando el Señor se levantó de la tumba, Él venció la muerte
venció a Satanás, venció al reino de las tinieblas. Y dijo el Señor allí en Apocalipsis 1 que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que abre y ninguno cierra, es el que cierra y ninguno abre. Él es la resurrección y la vida. Y dijo, Señor, que todo aquel que crea en Él, aunque esté muerto, va a vivir, porque morir es cambiar de estado. Y aquellos que oigan su voz, dijo el Señor, estando con vida, van a vivir porque estamos nosotros sin Cristo muertos en nuestros delitos y pecados, como ahora vamos a ver en la palabra. El Señor terminó su tarea y se llevó a aquella gente que estaba descansando en el seno de Abraham o en el paraíso a la presencia del Padre. Digo esto porque hay mucha confusión. Yo no quiero ser contrario a nada, pero vemos en internet cualquier cosa que se dice. Se hacen videos muy lindos, pero que no tienen nada que ver con la Biblia. Y nos llena de tristeza ver que se confunde a la gente con mentiras y con engaño. Y a veces no son mentiras o engaños voluntarios, sino que hay gente que hace esto por ignorancia, de dar una doctrina que no es la correcta. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, y por eso tenemos que ir a la fuente que es la Biblia. La semana pasada estuvo meditando en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y Pablo nos enseñó las ricas y preciosas bondades de Dios, el gran amor de nuestro Padre Celestial, que nos vio perdidos rumbo al infierno, y Dios, antes de crear el mundo, escogió un pueblo para sí, para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Dios en su gran amor nos escogió antes de la creación del mundo. Fuimos predestinados para ser salvos, como dice Pablo. Dios nos escogió el Padre, y Cristo vino y compró su iglesia, cumplió el plan del Padre aquí en la tierra, compró su iglesia con su sangre, que somos nosotros, y vino luego el Espíritu Santo después que el Señor terminó su tarea. Vino el Espíritu Santo para cuidarnos, para fortalecernos, para defendernos y para enseñarnos. Dice Pablo, alabado sea y bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo a su pueblo, nos dio bendiciones espirituales. Esas bendiciones espirituales incluyen la vida eterna, una vida de felicidad, una vida de paz, de gozo, una vida que nos permite estar cerca de nuestro Dios y Creador y amarle. Esa bendición tan grande de decir que somos hijos de Dios porque Él nos ha adoptado, porque Él le ha placido así. Dios es tan bueno, un rey rico que está en el cielo y que está lleno de riquezas, pero lo más importante es un rey que está lleno de amor y que miró hacia la tierra que Él creó y vio una raza de hombres perdidos antes de crear el mundo, y Él dijo, yo voy a salvar a esta gente. La salvación es para todo el mundo. Cristo murió por toda la raza humana. Él dijo allí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo es salvo, pero creer es entregar nuestra vida a Él y permitir que Él nos guíe cada día. Él es el que nos salva, pero tenemos que seguirle a Él, porque Él es nuestra salvación. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, y la iglesia tiene promesa de bendiciones y riquezas en los cielos. La promesa para Israel era la tierra prometida, pero la iglesia tiene como promesa la Jerusalén celestial que nos está guardando. Pero ya Dios nos dio anticipos de bendiciones
aquí en la tierra, que podemos disfrutar de su presencia y podemos tener el privilegio de trabajar para Él. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos aceptó por Cristo, a través de Cristo y para Cristo. Dios nos acepta y nos ve justos porque Él nos mira a través de su Hijo. El Señor nos viste con sus vestiduras y cuando Dios nos mira a nosotros nos ve en Cristo y por eso nos aceptó en su Hijo. Dios ha creado un pueblo santo para que este pueblo santo camine con Cristo, sea la esposa de Cristo. Y cuando un hombre está casado, su esposa va a todos lados, donde va el esposo, dentro de lo que lógicamente se puede. Y nosotros vamos a acompañar a Cristo en toda la eternidad y vamos a estar al lado de Él y vamos a ser testigos a otros. Ellos nos van a ver y van a decir cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos perdón de pecados en Dios. Es Dios que nos perdona. El hombre no puede perdonar pecados. El hombre no puede perdonar faltas del hombre. El hombre lo único que puede perdonar son ofensas. Cuando a ti te ofenden, tú tienes que perdonar. Pero no podemos perdonar pecados de nadie. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, gracia y favor no merecido. Dios nos ha perdonado por su misericordia, por su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo está enseñándonos de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y que el plan de Dios es que Cristo sea el Rey de Reyes del universo como siempre lo fue. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y antes de la caída de Satanás el gobierno de Dios era global en todo el universo, donde reinaba la luz, la armonía y el amor de Dios. Luego que se levantó Satanás en rebelión y fue echado del cielo con sus demonios, allí Dios comenzó a reordenar todo porque entraron las tinieblas al reino de Dios y Dios se dispuso a ordenar todo y a colocar los enemigos de Cristo debajo de los pies del Señor. Y el Señor ahora está trabajando para colocar a todos los enemigos de Cristo bajo los pies de Cristo. Este es un tiempo que Dios está concediéndole a usted y a mí para que nosotros aceptemos a Cristo por nuestra propia voluntad. Pero después que se termine este tiempo, Dios cierra la puerta y comienza el tiempo, la dispensación de la ira de Dios, donde Dios va a mandar juicio sobre la tierra y si usted quiere salvarse va a tener que entregar su vida, dejarse matar. Y después que termine este tiempo, si usted no se arrepintió y no entregó su vida, entonces usted va a ser condenado eternamente.
y tanto el que rechazó a Cristo porque no quiso creer en Él, como Satanás y sus ángeles van a ser echados al lago de fuego. Dios es un Dios perfecto, santo, puro y lleno de amor. Dios le ama. Dios le ama a usted, y aunque nosotros somos pecadores perdidos, Dios nos ama y nos ve como una perla, y Él desea salvar su vida, cambiar su estado, sacarlo de la esclavitud del pecado, pero usted tiene la última palabra. Nosotros fuimos escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para ser salvos, pero como ya dijimos la semana pasada, Dios respeta nuestro libre albedrío y Dios siempre le va a preguntar a usted si usted desea aceptarle a Él como su Señor y Salvador. ¿Recuerdan en el capítulo 24 de Génesis? Abraham manda a su criado para que busque una esposa para su hijo Isaac, y manda al criado que vaya allí a Mesopotamia, a la casa de su hermano, para que traiga de allí una esposa. Y Abraham dice al criado: Dios te va a guiar, el ángel del Señor te va a guiar para que encuentres una esposa para mi hijo. Y el siervo de Abraham oró al Señor y le dijo: Señor, que yo me cruce con aquella mujer que tú has escogido para que sea la esposa de mi amo Isaac, y que la mujer que tú has escogido, cuando yo le pida agua, ella ofrezca agua para mí y mis camellos. Y entonces se cumple que cuando allí el criado de Abraham llega con una gran caravana de 10 camellos, llega a aquel lugar, entonces se cruza con una señorita muy hermosa, dice la Biblia, que era Rebeca, y él siente el deseo de decirle a ella si le convida con un poco de agua, y ella dice: te voy a dar agua a ti y también a tus camellos. Y allí el siervo comprende de que aquella mujer era la escogida de Dios. Y entonces, continuando con la historia, si usted quiere leerla, es una preciosa historia de amor. En el capítulo 24 de Génesis, se le pregunta a Rebeca si ella desea aceptar ser la esposa de Isaac e ir con el criado a una tierra extraña que ella no conocía y una familia que ella no conocía. Y ella, sin dudar, dice que sí, y a partir de ese momento ella se convierte en la prometida de Isaac. Y a partir de ese momento ella comienza a heredar la promesa de ser la esposa y heredar todas las cosas de aquel hombre. Así es el creyente. Dios te va a preguntar por medio de una prédica, de lo que sea, si tú quieres aceptarle a Él. Él te está invitando a que tú entres al reino y Él va a respetar tu sí o tu no. Si tú le dices que sí, ya eres un escogido. Si tú te encuentras perdido en el medio de la soledad, de la oscuridad, sientes sed de Dios, tú te das cuenta que necesitas a Dios y te vuelves a Él con todo el corazón y le pides: Señor, perdóname. No quiero perderme, quiero alcanzar salvación, quiero conocerte. El Señor te abraza porque tú eres un escogido de Él, un hijo de Él. Tú dijiste que sí por tu propia voluntad, pero en cierta forma dijiste que sí porque el Señor te iluminó para que dijeses que sí. Él no forzó tu voluntad. Ahora, si tú dices que no y no quieres volverte a Dios, Él no te va a obligar. Tal vez insista un par de veces, solo Dios lo sabe. Pero todo aquel que se pierde no es porque Dios lo destinó a perderse, sino porque Él dijo que no. Si usted dice que no, en el reino espiritual hay 2 reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Si usted no quiere estar en el reino de la luz, le queda el otro reino para estar en él eternamente. La decisión está en sus manos. Jesús dijo: todo aquel que tenga sed,
Todo aquel que esté cansado y cargado, venga a mí. Cristo te está llamando para que vengas a Él y te entregues a Él. Tú eres el que escoges. Dios desea, anhela que tú te vuelvas a Él, pero Él no te obliga. Pablo nos enseña en este capítulo 1 de que cuando nosotros recibimos a Cristo formamos parte del pueblo de Dios y nosotros vamos a reinar junto a Cristo porque Él va a gobernar el universo entero. Él va a poner todas las cosas debajo de los pies de su Hijo, el Señor, y Cristo va a ser el Rey de nuevo del universo, que es Rey ya, pero hay áreas que aún no están bajo el control de Cristo. Y entonces dice que el Señor va a someter todas las cosas a aquel que le sometió todas las cosas bajo sus pies, y Dios va a ser uno en todo el universo y la iglesia va a ser la compañera de Cristo. Querido hermano, Dios nos ha llamado a un futuro maravilloso. Nosotros somos reyes y sacerdotes para el mundo y príncipes para Dios, porque si Dios es el Rey y nosotros somos sus hijos, somos príncipes para Él, y nuestra relación con el Señor tiene que ser de esta forma. Tú eres un príncipe, tú eres una princesa de Dios, para que tú disfrutes el amor, la bondad, la compañía de Dios. Dios desea bendecirte y Dios desea ayudarte en cada uno de los problemas. Pero que Pablo decía acá en el final de este capítulo 1, que ya nos extendimos, de que él oraba para que nosotros pudiéramos entender quién es Dios y quiénes somos en Dios. Somos reyes y sacerdotes para el mundo porque vamos a gobernar con Cristo en el milenio, pero somos príncipes de Dios en nuestra relación personal, pero que esto no sea cosa de que se nos suba, como se dice, el humo a la cabeza. En este tiempo, para el mundo somos siervos del Señor. Nuestra relación con Dios es de príncipe y padre, hijos y padre, pero para los demás somos siervos del Señor, es decir, que tenemos que servir. El Señor primero nos pide que le amemos y eso se logra por el Espíritu Santo. El amor nos hace servir a los demás. Jesús dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir a los demás y para dar mi vida en rescate por muchos. Mientras estamos aquí en la tierra, somos soldados y siervos de Cristo, somos sacerdotes, intercedemos, oramos, clamamos. Nadie nos obliga, sino que lo sentimos, porque sabemos de que hay seres queridos que están perdidos rumbo al infierno, y nosotros le pedimos a Dios que les toque, les cambie, les transforme, y predicamos el Evangelio de Cristo para que ellos puedan alcanzar salvación. Somos príncipes para el Señor, pero somos siervos en este mundo del Señor, representantes de Cristo. Somos la voz, somos los pies, somos las manos de Cristo, y dice el Señor que tenemos que amar al caído, amar al perdido, amar al que está débil, amar al que está hundido en el pozo del pecado, porque así Él nos amó y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Vamos al capítulo 2, donde Pablo nos enseña y nos recuerda que aunque somos príncipes y reyes y sacerdotes, no tenemos que olvidarnos de lo que hizo Dios con nosotros. Aquí Pablo nos habla en el capítulo 1, 2 y 3 de lo que Dios hizo a través de su Hijo por nosotros. Y dice Pablo en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo nos está enseñando
de que estábamos perdidos, sin ninguna esperanza, rumbo al infierno. Estábamos bajo el príncipe de este mundo, que es Satanás. Todo lo que hay en el mundo está bajo Satanás, tristemente. La moda, la política, el deporte, el arte, la música, las películas, todo está controlado por Satanás, y el único propósito de Satanás es alejarnos de Dios, que pierdamos la fe. Por eso tenemos que colocar nuestra mirada en Dios, porque Él es nuestra única esperanza. Dice que estábamos perdidos y éramos hijos de ira, merecíamos el juicio de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos con Cristo y en Cristo. Dios nos hizo morir en Cristo. Cuando Cristo murió en aquella cruz, hace 2000 años más o menos, nosotros morimos con Él porque así se ejecutaba el juicio de Dios sobre nosotros. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él, y nosotros ya no tenemos la sentencia de muerte de la ira de Dios, porque morimos con Cristo, pero también resucitamos con Cristo una nueva vida. Resucitamos con Cristo para vivir esta nueva vida que Él nos dio en el Espíritu. Hemos muerto al mundo y al pecado, pero vivimos con Cristo y hoy estamos sentados con Él. Dice Pablo en el capítulo 3 de Colosenses que nuestra vida está escondida en Cristo en los cielos. Dice: si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo. Y dice que cuando Cristo se manifieste en gloria, nosotros nos manifestaremos con Él. Tenemos que colocar nuestra mirada en el cielo, en la esperanza eterna de que Cristo es nuestro Señor, nuestra esperanza, y Él nos va a venir a buscar para llevarnos con Él. Cuando nosotros nacimos otra vez, de nuevo, como dice allí la palabra, una parte de nuestra vida quedó escondida en los cielos, y Dios nos permitió seguir viviendo para que usted y yo disfrutemos de nuestra familia, amemos a Dios y sirvamos a Dios y cumplamos una misión. Pero cuando Cristo venga, Él nos va a llenar de su poder, de su gloria. Vamos a estar completos en Cristo y vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a reinar junto a Cristo eternamente. Dice que tenemos que colocar nuestra mirada en el cielo. Nuestra mirada no debe estar puesta en los problemas económicos de este mundo. Claro que a veces nos afectan. Tenemos que orar por nuestro país, por nuestras autoridades, por la juventud que se está perdiendo. Tenemos que orar. Como buenos sacerdotes tenemos que interceder, pidiéndole a Dios que Él convenza de pecado a aquellos jóvenes que están rumbo a la condenación. La iglesia tiene que clamar, tiene que ser el deseo de la iglesia clamar por aquel que está perdido. No tenemos que estar mirando la bolsa de valores, ni si el sur se pelea con el norte, o si el norte se pelea con el sur, o si viene Rusia y invade Israel. Eso está en las manos de Dios. Y dijo Cristo: es necesario que todas estas cosas acontezcan. El mundo va a ir de mal en peor. Y Dios no nos manda a orar por la paz del mundo, sino orar para que la gente conozca a Cristo y se convierta. Porque las cosas van a ir de mal en peor. Y se está llevando un plan que se va a cumplir al pie de la letra. No nos tiene que preocupar quién está gobernando, sino orar por esas autoridades que están gobernando,
para que no saquen leyes que pequen contra Dios y traigan ruina a nuestro país. Muchas veces hay países que van contra Dios, contra Israel, y se arruinan. Lo vemos, hay muchas naciones que le han dado la espalda a Dios y están cayendo en la ruina por darle la espalda a Dios. Y tenemos que orar para que nuestros gobernantes gobiernen quieta y reposadamente y que no se aprueben leyes que van contra Dios como el aborto y todo lo demás que conocemos, la igualdad sexual, toda esa inmundicia. Vamos a orar para que Dios no permita que esas leyes se cumplan. Vamos a orar por nuestra juventud que se está perdiendo. Tiene que ser una carga, no es una obligación, sino una carga. Porque si amamos a Dios, amamos a nuestros semejantes, no queremos que ellos se pierdan como no queremos perdernos nosotros. No tenemos que estar mirando la economía. No olviden que Dios mantuvo 2 millones o más de personas en el desierto durante 40 años. Sostuvo una nación entera y Él las alimentó, le dio todo lo que necesitaba, agua, comida, carne. Y dice que ni siquiera las sandalias se le gastaron. Y si Dios hizo esto, no va a poder cambiar tu problema económico. Si tú tienes problemas económicos, que como muchas veces lo tenemos, clama al Señor y dile: Señor, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la salida? Porque muchas veces Dios nos habla a través de las dificultades, porque a veces estamos cerrando el camino. O otras veces Dios está probando nuestra fe. No es para que Él conozca si creemos en Él o no, sino para enseñarnos a confiar en Él, para que sepamos que en Él tenemos victoria. Si Él peleó, si Él sostuvo a una nación de Israel que le era contraria, ¿cuánto más no te va a ayudar a ti? Como dice Pablo, si Él no nos negó a su propio Hijo, Él no te va a negar el resto de las cosas. Muchas veces estamos en decadencia por falta de fe. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios, querido hermano, si tú deseas alcanzar las bendiciones. Poner la mirada en Dios y andar en el Espíritu quiere decir, cuando la Biblia dice que Él está con nosotros, Él está con nosotros. Cuando estamos pasando problemas, decirle: Señor, yo estoy enfrentando este problema y yo te pido que tú me muestres cuál es la causa. Y si no hay causa, yo te alabo y te bendigo y te adoro y confío que tú me vas a sacar de este problema. Así como hizo Job, Dios dio, Dios quitó. Yo vine desnudo al mundo y bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Job no pecó, aunque quedó en la ruina. Job estaba pasando una prueba tremenda, perdió sus hijos, su mujer le despreció, perdió sus bienes, le vino una sarna, estaba casi desnudo sentado allí en un basurero, pero él seguía confiando en Dios y dice: yo sé que mi Redentor vive y que Él le voy a volver a ver. Qué fe la de este hombre. Y allí en el cielo había una guerra, poco menos, un desafío, porque Satanás le dijo a Dios que Job le servía por conveniencia, y Dios, como sabía quién era Job, se jugó por Job, y Job avergonzó a Satanás. Y así somos nosotros: cuando confiamos en Dios, avergonzamos a los demonios. Aquí nos enseña la palabra que hemos resucitado con Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales. Nosotros no estamos esperando la tierra prometida, sino estamos esperando a Cristo para que nos lleve con Él a la Jerusalén celestial. Después vamos a regresar con Él para gobernar este mundo. Y dice el Señor que todo esto lo hizo para demostrar su gran amor. Tenemos que darle gracias a Él, alabarle, glorificarle por su salvación, por esta vida eterna que Él nos ha concedido. Y dice que por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Cristo es el que nos salva. Cristo es el que pagó la deuda. Cristo es el que está a la puerta del cielo. Él es la puerta, el camino, la verdad y la vida. Y si tú confías en Él, Él te toma de su mano y te lleva con Él. No hay obras que te puedan salvar, no hay religión, no hay conducta, sino que Dios nos pide fe. Y en la fe hay amor y en la fe hay obediencia. Y Cristo te pide que tú confíes en Él y que le ames. Y Él es el que nos salva. Para entrar al cielo tenemos que estar marcados con la sangre de Cristo. Cuando el Padre te ve marcado con la sangre de su Hijo, te dice adentro, tú eres uno de los míos. Eso es lo único que nos salva, querido hermano. Pero dice el versículo 10, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son orar, cantar, buscar a Dios, congregarnos con otros hermanos para estar juntos, cuando visitamos a un enfermo, a un caído, a un débil, cuando le hablamos a un vecino que está confundido, está pasando mal, y le decimos, el Señor es tu única esperanza, Jesús te ama y quiere salvarte. Estas son las buenas obras. Cuando también ayudamos con víveres, con alimento, con ropa, a alguien que lo vemos desabrigado, hambriento, y le damos una mano, también son buenas obras. Pero estas buenas obras no son para alcanzar la salvación, ya somos salvos, sino que estas obras son el fruto de nuestra fe, como enseña Santiago. La fe tiene que tener obras, pero estas obras no son para salvarse, sino es el producto de la salvación. Es como vio el manzano daba manzanas. Bueno, la manzana es producto del árbol y nosotros damos buenas obras porque en nosotros está el árbol de Dios, el amor, la santidad de Dios. Dice Pablo continuando el capítulo 2, por tanto acordaos que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en carne. Pablo nos enseña aquí de que nosotros no pertenecíamos al pueblo de Israel y los gentiles no tenían ninguna posibilidad de acercarnos a Dios, ni las promesas eran para nosotros. Teníamos que depender de la misericordia y la gracia de Dios, aunque Dios amaba a los gentiles y Él tenía un plan con ellos. Pero en el pasado aquellos que querían festejar la fiesta religiosa, los judíos tenían que circuncidarse los hombres, guardar toda la ley mosaica, el sabbat y todo lo demás, y cuando el gentil iba al templo, tenía que quedarse en el patio de los gentiles. Había un patio para gentiles, un patio para mujeres y un patio para judíos, y allí había un muro que separaba los patios. Y dice Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántas veces estábamos en el pasado rumbo al infierno sin saber que estábamos perdidos? Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Cristo, a través de aquella cruz, nos reconcilió con el Padre, hizo un solo pueblo, judíos y gentiles, y ya no corre que yo soy judío y tú no, que yo estoy circuncidado y tú no. Ahora todos estamos circuncidados por el Espíritu Santo. Somos un pueblo solo. Las divisiones, los muros que separaban entre los judíos y gentiles y mujeres, ahora es un pueblo solo en Cristo Jesús. El Señor hizo la paz y nos unió con los judíos. Cuando nosotros vemos judíos creyentes, nos abrazamos y nos amamos como si fuéramos nacidos en Israel, y ellos también nos aman a nosotros. Y dice que así ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios tenía un pueblo escogido que era Israel, y nosotros estábamos alejados de ese pueblo, pero ahora somos en cierta forma de la tribu de Judá espiritual, de la Judá espiritual, porque Cristo es de la tribu de Judá. Nosotros somos una tribu espiritual que es la tribu de Judá, pertenecemos a esa tribu, judíos y gentiles. Y aquí se cumple lo que el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y estaba hablando de Cristo, la simiente era Cristo. Dice Pablo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos que predicar lo que dice la palabra y lo que enseña la Biblia. El fundamento fue puesto por los profetas y apóstoles, y no podemos dar un nuevo mensaje que no esté arraigado en la Biblia. Y Cristo es la principal piedra del ángulo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Él es el que manda. Y no puede haber otro mensaje fuera de Cristo. Si yo no te predico de Cristo ni de la Biblia, estoy sacando la cabeza del cuerpo. Y entonces esto no va a andar. Cristo es la cabeza. Y cuando yo te predico de Cristo, te estoy predicando de la cabeza, que es el Señor. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia se debe a Cristo. La iglesia tiene que predicar a Cristo, porque en este mundo somos las manos, los pies y la voz de Cristo, llevando el mensaje de salvación al que está perdido. No puede haber otro mensaje, sino que Cristo es la esperanza del mundo. Cristo es el único que puede salvarte, perdonarte tus pecados, hacerte libre de todo aquello que te ata. Cristo es el que te sana, el que te levanta, el que te restaura, el que te bendice, el que te prospera, el que te enseña el camino. En el capítulo 3, terminando con este estudio, o meditación mejor dicha, Pablo le enseña a la gente de la iglesia de aquel tiempo de Efeso de que él estaba preso por predicar el Evangelio, porque los judíos querían matarle por predicarle a los gentiles y decir que Cristo era el Mesías. Y querían matarle, y la forma de resguardar Dios a Pablo fue colocándolo en la cárcel, porque Pablo allí en la cárcel tenía tiempo de orar, de escribir cartas a la iglesia y de predicarle a los magistrados de Roma. Incluso fue y predicó a César para que se arrepintiera. Creo que era Nerón, el César de aquel tiempo. Y dice Pablo que él está preso, pero preso de Cristo, que él está agarrado, encadenado a Cristo. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas en el Espíritu. Pablo está diciendo de que Dios le encargó predicar el misterio. El misterio es un secreto. Pablo fue escogido por Dios para predicarle a los gentiles, y eso era un secreto que estaba guardado, que los gentiles iban a alcanzar salvación. Esto estaba declarado en el Antiguo Testamento, pero los hombres no comprendieron de que Dios iba a llamar tantos judíos y gentiles a formar un pueblo solo. Ya hay profecías en el Antiguo Testamento. Dice que los gentiles esperarán en el Señor y muchas promesas que ustedes ya saben. Pero en ese tiempo no se comprendía de que el gentil podía formar parte del pueblo de Dios igual que Israel. Y Pablo estaba allí y fue nombrado por Dios para que él predicara ese misterio. ¿Y cuál era el misterio? Dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos y el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí Pablo está anunciando de que Dios destinó tiempos diferentes, dispensaciones diferentes, y que esa dispensación que hoy estamos viviendo es la dispensación de la gracia, del tiempo de los gentiles para que los gentiles se salven, y que Él fue escogido para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. En Cristo conocemos todo lo que Dios tiene guardado para nosotros, incluso que la obra de Cristo al mundo era un secreto, porque los judíos pensaban que el Mesías venía a ser un líder político y un rey, donde iba a sacar a Israel, a los romanos de allí, del trono, y se iba a sentar el Mesías. Pero Cristo vino a traer un reino espiritual, a arreglar el problema del pecado, del corazón del hombre. Él vino a reconciliarnos con Dios y solamente nos podía reconciliar en aquella cruz, y a formar un pueblo santo para luego traer un reino a la tierra, un reino santo de pueblos, de gente que estuviese viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. La mejor forma de gobernar es cuando hay un pueblo que obedece a su rey y ama a su rey, y es lo que Cristo está haciendo hoy. Él nos demostró su amor para que nosotros le amemos y por amor obedezcamos al Señor. Dice Pablo aquí en el versículo 10, para demostrar la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La Iglesia es testigo de Dios, no solo para los hombres, sino para el reino espiritual. En el reino de Dios hay millones o billones de criaturas creadas por Dios que nunca pecaron. No solo hay ángeles, sino servidores de Dios. Ángeles quiere decir servidores también. Pero hay otros hijos de Dios que viven en regiones espirituales que nunca pecaron. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Moradas quiere decir lugar donde vivir. Y dijo el Señor que cuando un pecador se arrepiente, hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Quiere decir que en el cielo hay la gran mayoría de
seres que nunca pecaron y que ellos nos están mirando a nosotros y están asombrándose, están aprendiendo a través de nosotros el gran amor, la gran sabiduría, la gran bondad de Dios en nosotros, y ellos cuando nos ven dicen cuán grande es el amor de Dios para esta gente, que Dios les soporta tanto, cuánto amor ha tenido Dios para con ellos, porque les cuida, los protege, los guía, los bendice, los sostiene. Y también somos testigos para el reino de las tinieblas, porque los demonios quieren sacarnos del camino, pero cuando usted alaba a Dios y adora a Dios en las dificultades, le está pegando en los dientes como hizo Job a los demonios. Cuando los demonios ven que el Señor nos guarda y nos protege y nos defiende de los embates de Satanás, ellos quedan avergonzados. Ellos tienen que cerrar la boca porque Dios nos está cuidando, Dios nos está sosteniendo. Somos testigos no solo de hombres, sino de seres espirituales que desconocemos, de familias en el cielo que desconocemos. Dicen Hebreos que ante una gran nube de testigos son los que están viendo lo que estamos haciendo, nos debemos de despojar de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Peso es todo aquello que son dudas, preocupaciones, amargura. Tenemos que alegrarnos en el Señor, aunque no es fácil alegrarnos, gozarnos en el Señor. Y dice Santiago, el que está triste que ore y el que está contento que cante. Y esas son las dos formas que tenemos para adorar a Dios. Y los seres espirituales están viendo que nosotros amamos a Cristo, pero sobre todas las cosas ellos están viendo el gran amor de Dios. Y cuando nosotros estemos en el cielo, en la eternidad, el Señor va a visitar todas las regiones donde se podría decir de alguna forma mundos espirituales que son tan reales como el nuestro, y ellos nos van a ver y van a decir, el Señor murió por ellos, este es el producto, el fruto del amor de nuestro Señor. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos, mire lo que dice, y en la tierra. Vio como en el cielo hay familias, hay reyes, hay potestades, hay gobernadores. También en las regiones celestes hay gobernadores, principados, potestades, pero de maldad. Pero en el cielo hay criaturas que aman y sirven a Dios y que ellos nos ven a nosotros y se admiran. Y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Tenemos que comprender el gran amor de Cristo, el gran amor de Dios. Qué alto, qué profundo, qué ancho es el amor de Dios. Como dice Pablo en Romanos 8, que ni la muerte, ni el hambre, ni la persecución, ni los demonios nos van a separar de Cristo, porque Dios nos ha amado en Cristo, y si Dios no nos negó a su Hijo, ¿cómo nos va a negar otras cosas? El gran amor de Dios fue tan grande que descendió del cielo, se hizo carne, y a veces parece imposible entender cómo Dios, una parte de Dios se hizo carne para habitar entre nosotros, murió en aquella cruz y entró al reino de la muerte para ir a buscar a aquellos que le estaban esperando. El Señor no se olvidó de aquellos que les prometió salvación, desde Abel hasta aquel ladrón. Estaban esperando en Cristo, en el Mesías, y Él fue a buscarlo. Qué grande, qué profundo, qué ancho es el amor de Dios que abarca todo el universo
y Él se llevó a los suyos para arriba, y así como Él prometió llevarse a los suyos, también prometió llevarnos a nosotros, que somos suyos también, somos su pueblo especial, pero nos tiene aquí abajo trabajando con una misión, pero cuando nosotros terminemos nuestra misión nos lleva para arriba, a través, muchas veces la muerte nos llama. La muerte no es dejar de existir, sino cambiar de estado. El Señor prometió estar a nuestro lado todos los días, y tú tienes que comprender el gran amor de Dios, aunque haya pruebas, aunque haya dificultades, aunque haya luchas, aunque haya tristeza. No te resignes a esto. Agárrate del Señor y dile: Señor, yo confío en ti. Si hay algo que estoy haciendo mal, tú me lo vas a mostrar. Pero a pesar de la prueba, de la escasez, de la necesidad, yo me levanto y te adoro y te alabo, porque sé que tú me das la salida. Tú me das la salida, yo salgo adelante con tu ayuda. Tú me muestras el camino, yo voy a caminar de tu mano, porque yo confío en ti, no en mí. Yo confío que tú me sacas en victoria, como dice Pablo. Si estás pasando momentos difíciles, agárrate de Cristo. Si estás pasando buenos momentos, alaba a Cristo. Pero si estás en la prueba, busca la guía del Señor para ver si es algo que el Señor quiere enseñarnos, o si simplemente Dios está avergonzando los demonios, porque cuando tú le alabas, a pesar de la prueba y la escasez, tú avergüenzas a los demonios y honras a Dios, porque estás confiando en Él. Porque si Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él está. Y si Él dijo: pedid y se os dará, Él va a dar. Y si Él dijo: golpead y se abrirá, se va a abrir. Y si Él dijo: llamad y se atenderá, Él va a atender. A veces tenemos que esperar un poquito porque el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Terminamos con una canción que dice: Señor, yo caminaba por la arena en los momentos más difíciles de mi vida, y cuando miré hacia atrás, vi solamente 2 pisadas en la arena, siendo que tú me prometiste siempre estar a mi lado y nunca dejarme. ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando yo pasaba ese momento tan oscuro en mi vida? Porque yo solamente vi 2 pisadas en aquella arena, y el Señor le contestó: hijo mío, esas pisadas eran las mías, porque yo en ese momento te llevaba cargándote en mis brazos. Dios te ama, que Dios te bendiga ricamente en este día. Queridos hermanos y amigos en la fe, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Nos volvemos a reencontrar aquí en Redil FM, Camino de Fe, una página donde compartimos alabanzas, meditaciones y también prédicas con el mensaje de la sana doctrina de diferentes siervos de Dios, para llevarle a ustedes, los nuevos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra meta es alcanzar a los nuevos, a los